Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bienvenidos a esta mañana de bendición, de gloria en la presencia del Señor. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amén y amén. ¿Cuál es el motivo real del Evangelio? ¿Cuál es el motivo real de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué se hizo hombre dejando su trono celestial? Habría muchas respuestas ante esto hoy en día. ¿Será que Él vino para enriquecernos? ¿Será que Él vino para llenarnos de bienes, de posesiones en esta tierra? ¿Vendría solamente para sanarnos físicamente? ¿Qué muestra entonces la Escritura cuando el apóstol Pablo habla acerca del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación? Él lo primero que enfoca acá y dice: yo no siento vergüenza de este Evangelio. No siento vergüenza de Cristo. Me siento libre al hablar del Señor Jesucristo. Me siento pleno, me siento lleno de la presencia de Dios al hablar y contar a otros de lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Si alguien siente vergüenza acerca de Cristo, él no ha entendido lo que es el verdadero Evangelio. Porque muchos buscan al Señor solamente para conseguir una recompensa, un premio de parte de Dios, pero no lo buscan genuinamente de corazón. El Señor dijo claramente que si alguien le negara a Él delante de los hombres, el Señor también le negaría delante de su Padre. Jesucristo mismo dijo: yo conozco mis ovejas y ellas oyen mi voz y me siguen. El Señor sabe perfectamente quiénes son las ovejas de su redil. Si eres un verdadero creyente, jamás te puedes llegar a avergonzar del Evangelio. Jamás te puedes llegar a avergonzar del Señor Jesucristo. Lo debes tener en alta estima. Debes ser alguien que hable constantemente del amor de Dios a otros, porque te sientes orgulloso de haber conocido a Cristo, de saber que tu Padre Celestial está atento a tu vida, a tus oraciones, que Él te adoptó y me adoptó por su amor, por su misericordia, y hoy nos considera como hijos suyos. Eso es lo que deja ver claramente que no nos avergonzamos del Evangelio. Pero Pablo dice aquí otra cosa muy importante, porque ese mismo Evangelio es poder de Dios. ¿Poder de qué? De Dios. Aunque en el Evangelio y aunque en Jesús mismo se manifestaron obras maravillosas donde multiplicó los panes y los peces, donde muchos vinieron a Él y fueron sanados, los que estaban ciegos, los paralíticos, los cojos, se levantaron muchos de su lecho, resucitó a los muertos, aunque la evidencia del Señor en estas vidas actuó milagrosamente, Pablo deja ver claramente el motivo genuino del Evangelio. Él dice: es poder de Dios, pero para salvación. Él le enfoca claramente y dice: el Evangelio es el poder que traerá salvación a las vidas. ¿Y quién es salvo? El que reconoce que Jesucristo es el Señor y el Salvador de este mundo. Ahí es donde está el poder del Evangelio. Con esto quiero decirte, iglesia, que si sencillamente suceden los milagros, hay milagros de provisión, hay milagros de sanidad, hay milagros de restauración, donde Dios en su amor y en su misericordia puede actuar. Pero si definitivamente no está el milagro de la salvación, ahí no está sucediendo realmente nada. Porque Dios lo que quiere es transformar, cambiar, que las almas lleguen a conocerle, que sean salvas. La Escritura dice que separados de Él nada podremos hacer. Y nosotros vemos un mundo donde la gente
está lejos de Dios y consigue para sus propios deleites. Vemos a otro grupo que sencillamente está en la iglesia y de la misma manera se le ve su provisión para sus propios deleites. Pero está un tercer grupo que está en el Señor y sabe que las cosas de este mundo no son tan importantes como mi salvación. El que verdaderamente ha aceptado a Cristo, el que verdaderamente reconoce el poder del Evangelio, él está gozoso, alegre en su salvación. Está esperando la venida de su Redentor. Está esperando que sencillamente seamos arrebatados entre las nubes. Él ya no está pendiente de las cosas de este mundo, sino Él está mirando las cosas de arriba, las celestiales. Él está atento a lo que está sucediendo porque sabe que el momento glorioso de su venida se acerca. El Evangelio entonces es poder de Dios para salvación. No busques las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero lo genuinamente importante es Cristo y el poder de salvación. Él entonces dice, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Al que cree en quién? En Jesús, no en una congregación, no en un pastor, sino el que ha colocado su mirada en el Señor Jesucristo. El que es consciente de que Él es el Salvador, de que Él es el que murió por nosotros en la cruz. Ahí es donde debe estar tu mirada, ahí es donde debe estar tu esperanza. No vas a ser salvo por el lugar donde te congregues, sea la congregación más grande, más reconocida, o sea la más pequeña, la menos vista. Si realmente Cristo no está en tu corazón, ahí no hay salvación. Tienes que colocar tu mirada y tu fe en el Señor Jesucristo. Pablo entonces dice a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando hablamos del evangelio, entonces la palabra me está mostrando que ese evangelio es para todo el mundo. Primero para el pueblo de Israel y después para todos los pueblos de la tierra, que la salvación está expuesta para todo aquel que quiera llegar a los pies de Cristo. Que Dios en su infinito amor no limitó esa salvación, no fue selecto, y por eso la Escritura dice que Él no hace acepción de personas. Nadie tendrá excusa delante de Él, porque todos habrán tenido la oportunidad de ser salvos. Finalmente la Escritura dice en el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Habla de que en el Evangelio la justicia de Dios se reveló por fe. Cuando la Escritura muestra esto, es que Jesús mismo se tenía que revelar, venir a este mundo. Cuando hablo de revelar es darse a conocer. El Salvador venía, dejaba su trono sin dejar de ser Dios y venía a vivir como cualquier hombre. Se dio a conocer a su pueblo primeramente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Él se dio a conocer. Hoy Jesús se sigue mostrando a toda la humanidad, pero el problema está en el corazón del hombre. Las religiones, los dioses falsos, todo lo que el ser humano ha inventado, nada de eso le llevará al cielo, porque solo hay un camino que nos llevará al Padre Celestial, y ese es Jesucristo. La Escritura entonces muestra que la justicia de Dios se reveló por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo se revela y la justicia del Padre cae sobre Jesús. Es decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado era entonces lo que nos separaba del Padre Celestial. Y por eso la palabra dice, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso la justicia del Padre vino sobre Jesús.
Pero de la misma manera como esa justicia vino sobre Jesús y Cristo tiene que hacerse pecado por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. De esa misma manera la palabra muestra y dice, y para fe, por fe y para fe. Así como Cristo se da a sí mismo, era para que todos nosotros tuviésemos la fe, la mirada puesta en nuestro amado Salvador. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que viene de lo alto. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El que haya creído en Jesús vivirá eternamente. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida eterna. Que tu mirada esté puesta en Jesús. Que entiendas el Evangelio. No te avergüences de él. Que entiendas que ese Evangelio es poder de Dios para salvación. Que entiendas que ese Evangelio es precisamente para que tú creas en el Hijo de Dios. Que te des cuenta que ese Evangelio está para toda la humanidad, para los judíos primeramente, pero también al griego. Y cuando dice al griego es los demás pueblos de la tierra. Que entiendas que el Evangelio fue entregado a nuestras vidas para que reconociéramos que la justicia de Dios vino sobre Jesús, que Él se hizo pecado por nosotros, y se hizo pecado por nosotros para que a la vez nosotros colocáramos nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque el justo por la fe vivirá. Padre, te doy las gracias, te doy la gloria y el honor en esta mañana. Yo bendigo a tu pueblo, Dios, y hazle entender a tu iglesia el verdadero sentido de este precioso evangelio. Te doy las gracias, la gloria y el honor es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, Dios te bendiga, que entiendas día tras día el verdadero evangelio. Dios te guarde grande y poderosamente.